España como cada viernes, Pablo Gil. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás viendo la evolución de los mercados esta semana? Hemos visto algo más de calma, no sé si a la espera de conocer noticias que puedan provocar subidas o bajadas, o si en cualquier caso el mercado está, por así decirlo, plantado y está esperando al siguiente movimiento para poder mover ficha. Bueno, yo creo que, como suele ocurrir en estas cosas, hemos tenido la primera andanada, ¿no?, que fue la reacción original al inicio de la guerra. A partir de ahí, el mercado ha ido recuperándose, había un posicionamiento extremadamente bajista y muchas coberturas. Se produce el vencimiento de opciones y futuros, eso da pie a un primer proceso de rebote. Y yo creo que todavía nos queda una semana hasta el día 31, que con el fin de trimestre, el rebalanceo de carteras que harán los fondos mutuos, es probable que la bolsa esté todavía soportada, ¿no? Además de esto, lo que se ha podido ver es que durante el último mes el principal comprador de la bolsa ha sido las propias empresas a través de los programas de share buybacks. Algo que va a ser complicado el mes próximo, porque se van a juntar dos factores. Uno es la publicación de resultados, entonces empieza lo que llamamos el blackout period, que es el periodo en el que las compañías no pueden hacer recompras de sus propias acciones. Y luego vamos a conocer el dato de inflación de marzo, que sí va a tener ya metido en él el impacto de la subida fuerte de materias primas a raíz de la guerra, ¿no? Creo que abril un mes otra vez bastante más volátil de lo que ha sido marzo, y la realidad de que la Reserva Federal poco a poco nos va convenciendo de que el próximo movimiento es muy probable que sea de 0,50% en los días 3-4 de mayo, ¿no? Dentro de la evolución semanal, Pablo, ¿cómo has visto también a los índices de Wall Street? Ahora mismo tenemos esas caídas del 0,79% en el Nasdaq. Bueno, en general lo han hecho bien. El Nasdaq ha conseguido recuperar casi un 50% en la caída, lo mismo que ha pasado con el Russell 2000, no me salía el nombre, y un poco más arriba, cerca del 61,8%, el S&P 500, ¿no? Los grandes protagonistas de la recuperación han vuelto a ser los FANG stocks. Hemos visto muchas subidas y muy verticales en compañías como Apple, como Microsoft, como Google. No debe extrañarnos, son las compañías que más recompra de acciones hacen respecto al resto de los activos que componen los índices, y por tanto más capacidad de recuperación tras las caídas, ¿no? La pregunta no es tanto hoy, ¿no? El mercado lleva subiendo, lleva haciéndolo bastante bien desde los mínimos. La pregunta es, ¿estamos en un rebote para seguir bajando o estamos o hemos vivido ya? Mucha gente se plantea, hemos vivido ya la situación mala como la que pasó en febrero-marzo de 2020, y por tanto fue la gran oportunidad de compra, ¿no? Yo creo que para responder esa pregunta siempre hay que plantearse cuál es el entorno, ¿no? La mayor diferencia a día de hoy respecto a lo que ha pasado en otras crisis, da igual que hablemos del 2018, 2020, 2008, 2001, 2002, es que los bancos centrales no los tienes a favor, los tienes en contra, porque en todas esas crisis nunca había inflación, con lo cual podían imprimir dinero, podían subvencionar políticas fiscales expansivas, podían comprar en el mercado directamente si hacía falta, ¿no? Hoy no. Hoy lo que te está diciendo la Fed o lo que te está diciendo el Banco de Inglaterra es: voy a tener que subir las tasas de interés, y lo que te están diciendo desde el punto de vista de política fiscal es: tengo un déficit como no he tenido en mucho tiempo, tengo que ser austero, no voy a poder renovar esos paquetes fiscales expansivos que habéis tenido durante año y medio. Por tanto, el inversor a lo mejor todavía no ve el problema porque no se ha trasladado a datos concretos de desaceleración económica que ya nos están advirtiendo los propios bancos centrales que va a ocurrir. Y tal vez poco a poco, si el mercado va deteriorándose más a lo largo de este año, como yo espero, se van a ir dando cuenta de que no hay tanto apoyo, y eso es lo que puede poner muy nervioso a la postre a los inversores, ¿no?, que todavía a lo mejor mantienen una postura de buy on dips o comprar las caídas en lugar de vender los rebotes. Pablo, en medio de este contexto, ¿no?, en medio del escenario que nos dibujas, hemos repasado ya un poco de las bolsas. ¿Estás viendo en estas últimas jornadas salida de dinero hacia Europa y mirando hacia Estados Unidos, incluso con ese entorno de normalización monetaria en el punto de mira? A ver, aquí hay una pelea, es una pelea eterna, ¿no?, entre por qué Europa no lo hace
casi nunca mejor que Estados Unidos. Si luego te vas a la época de los 80, descubres que Europa lo hacía mucho mejor. El MSCI mundial respecto al S&P 500, por ejemplo, en la década de los 80, las bolsas del mundo lo hacían mucho mejor que la bolsa estadounidense. Entre otras cosas porque la bolsa estadounidense lo que tenías era a un presidente de la Reserva Federal, que era Paul Volcker, que estaba subiendo las tasas de interés hacia doble dígito, pero vamos, doble dígito cercano al 20%, ¿no? Y eso provocó que la bolsa, pues evidentemente no lo hiciese muy bien. Pero en el mundo más cercano, cuando la gente no mira los gráficos tan largo plazo, sino que se centra en lo que ha pasado en los últimos 10, 15, 20 años, la sensación que da es que siempre hay que comprar Estados Unidos, ¿no? Porque es la bolsa que lo hace mejor por autonomasia. A pesar de que esté más cara, hay muchos analistas que te dicen, no, es que la bolsa europea no está tan cara, la bolsa americana es la que está muy cara. Y dices, ya, ese es el argumento que hemos intentado utilizar muchas veces, pero luego la realidad es que no ha funcionado, ¿no? La tendencia ha sido la que es. Y ahora es cierto que puedes argumentar que en Europa no va a haber retirada de estímulo tan agresiva como en Estados Unidos, que las valoraciones son más baratas que en Estados Unidos, pero también somos una de las áreas que más está sufriendo la crisis energética. No hay que olvidar que Estados Unidos es autosuficiente, ¿no? Mientras que nosotros dependemos muchísimo del gas y del petróleo que precisamente vienen del país, del líder que ha provocado esta guerra, que es Putin, ¿no? Y eso nos pone en una situación de crisis energética. En España la conocemos muy bien, todos los días en el telediario lo estamos viendo, ¿no? Las huelgas de los transportistas porque no les sale a cuenta mover mercancía y eso afecta a la ganadería, afecta a la agricultura, afecta a la pescadería, a la pesca, perdón. Esto afecta a todos los engranajes de la economía y eso lo vivió Francia ya con las revueltas de los chalecos amarillos hace unos años. Por tanto, sí, tenemos algunas cosas que van a favor, pero tenemos otras que van en contra. Yo creo que a la larga nuestro problema principal es que, salvo que cambie mucho la mentalidad de los inversores, y para eso tendrías que abandonar la preferencia por compañías tecnológicas punteras, que básicamente están solo en Estados Unidos, ¿no? Salvo que cambie esa mentalidad, tal vez cueste ver que Europa lo hace mejor que Estados Unidos. Como hablabas precisamente de la cuestión energética, aprovecho, Pablo, ¿qué te parece el acuerdo que han confirmado ya y que han anunciado Estados Unidos y Europa para que Estados Unidos nos exporte más gas natural licuado? ¿Qué crees que podría suponer para las empresas norteamericanas? Bueno, aquí hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Estados Unidos te dice, voy a incrementar la producción de gas licuado un 66%, y lo voy a mandar a Europa. Y todo está fenomenal. La verdad es que es una noticia muy buena. Digo, pero es que ese 66% extra que vas a producir para Europa representa el 30% de lo que consumimos de gas de Rusia. Con lo cual dices, tengo que buscar un sustituto para otro 70% del gas. La otra pregunta que hay que responderse es, ¿por qué diablos le compramos el gas a Rusia? ¿Porque nos cae bien Putin? Digo, no, porque el gas ruso es el más barato. Porque es la fuente energética más barata que tenemos disponible en Europa. Con lo cual, cuando tú te planteas, pues a partir de ahora un 30% lo voy a suplir con gas licuado que me van a mandar por barco desde Estados Unidos y el resto lo voy a buscar en Argelia o lo voy a buscar en Dubái o en Qatar o en Israel, te digo, sí, genial, pero es más caro. Es que tenemos un problema muy, muy importante de precio. Es que ya con el gas barato estamos sufriendo un problemón. Con lo cual, dices, vale, ¿qué va a generar esto? Esto lo que va a generar es que se planteen muchas cosas que hasta ahora eran implanteables, ¿no? Tal vez de aquí en los próximos meses se empiece a hablar de si tenemos que permitir hacer fracking en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que le ha permitido a Estados Unidos ser un gran exportador de gas? Hay argumentos de ecologistas que dicen que no debemos hacerlo, pero también había argumentos para que no siguiésemos utilizando las centrales nucleares y ahora no se mira con tan mal ojo, teniendo en cuenta la crisis energética. Hemos visto que la variabilidad de las energías renovables, ¿no? Todo lo que viene de las fuentes renovables, dependen un poco del clima y eso, sustituir nuestra base de energía estable, aunque fuese más contaminante, por algo que es más volátil, o tienes una infraestructura tremendamente bien trabajada, o te puedes encontrar con los problemas actuales. Con lo cual, mi percepción es que no va a ser sencillo solucionar la crisis energética en el corto plazo. Y en el medio plazo va a suponer una inversión importante. Y eso nos lleva un poco al punto original, ¿no? Dices, ¿va a remitir la inflación en breve? Pues no parece que sea el escenario más probable. No quiere decir, ni mucho menos, que la inflación se vaya a mantener al 7 o al 8% todo el año. Es que si pasase eso sería un desastre absoluto. Pero probablemente no vamos a retornar
a ese punto deseado por los bancos centrales del 2% tan fácilmente. A lo mejor descubrimos que tardamos no un año, como plantean en sus hojas de ruta, ¿no?, cuando ellos te ponen sus previsiones, sino que descubrimos que igual se tarda 2 o 3 años en volver ahí. Y la pregunta entonces que hay que hacerse es, ¿y si la inflación no revierte hacia el objetivo que tenemos en 2 o 3 años, además de haber estado tan desviada por arriba, ¿es factible tener los tipos de interés en Europa en menos 0,50 o en el 0%? Porque si eso no es así, tienes que meter otro factor que va a hundir aún más al consumidor. Ya le estás torpedeando con la pérdida de capacidad adquisitiva que supone la inflación. Si a eso le sumas que le encareces el coste del dinero, le encareces sus hipotecas, les encareces sus préstamos, tanto a ellos como a las empresas, entonces descubres que el panorama es como mínimo preocupante, ¿no? Pablo, una última cuestión. Hemos estado vigilando las criptomonedas también en medio de toda esta situación, ¿no? De hecho, no sabemos si lo que salga de la cumbre europea esta tarde también va a hacer bueno, pues un veto que tenga en el punto de mira las criptos. Se ha hablado mucho sobre si servían o no servían para eludir las sanciones y mientras, bueno, pues seguimos vigilando cotizaciones. Hoy el Bitcoin ha llegado incluso hasta cerca de esos $45.000 en el punto de mira. ¿Cómo estás viendo tú todo este debate en torno a las criptomonedas? Yo creo que el mayor problema de las criptomonedas es la volatilidad, ¿no? Entonces, para un inversor particular que pueda adquirir una pequeña porción o transferir una pequeña porción de su patrimonio a una criptomoneda como experimento de inversión, con una visión de largo plazo de la depreciación de la moneda fiat, la quiero evitar, bien sea con oro, bien sea con criptos, es perfecto. Ahora, cuando la gente plantea voy a mover mi patrimonio a Bitcoin, digo, espera un momento, es que Bitcoin puede subir un 100%, pero puede bajar un 80%. Entonces, no creo que nadie se sienta cómodo estando moviendo patrimonio de forma general a un activo con semejante volatilidad. Y eso nos lleva al segundo punto, se puede instaurar como una moneda de pago en sustitución de un dólar, un euro, un rublo. El problema vuelve a ser el mismo. Los márgenes de beneficio de muchísimos negocios son del 4, 5, el 6%. No puedes estar haciendo transacciones en tu negocio con una divisa que se mueve eso en el mismo día, porque estarías hablando de o duplico mi margen de beneficios o simplemente no lo tengo, ¿no? Entonces, hay que verlo, yo creo, en ese marco, ¿no? Sustituto de divisa fiat, hoy por hoy creo que nos sirve. La posibilidad de utilizarlo como un activo refugio contra la emisión masiva de nuevo dinero que se hace todos los años con el incremento de la M3, sí creo que tiene mucho interés, ¿no? Yo siempre lo he defendido, pero con el concepto de que esto es súper volátil y, por tanto, si tú ajustas el tamaño de tus inversiones a la volatilidad del activo donde inviertes, te obliga a tener una cantidad invertida relativamente pequeña. Pues Pablo Gil, muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por el fin de semana.